¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Hoy es nuestra segunda sesión de la Asociación de Retina del Occidente. Es un honor tenerlos presentes, que nos acompañan en esta sesión. El tema que nos corresponde este mes se titula Actualidades en el manejo farmacológico de la retinopatía diabética. Empezamos con lo que es el cronograma de actividades. El orden del día, por favor. Bueno, comenzamos con la lectura del acta de la sesión anterior, que está a cargo del doctor Ernesto Tapizo Márquez, nuestro actual secretario. Por favor, doctor. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Vamos a proceder con la lectura del acta de la sesión anterior, que fue la primera sesión ordinaria de la Asociación de Retina de Occidente del año 2021. Siendo las 20:37 horas del día 26 de enero de 2021, se da inicio a la primera sesión ordinaria de la sesión de Retina de Occidente, la cual se realizó de manera virtual y transmitida por la plataforma Zoom. Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior por parte de la doctora Paola Jacobo Ceguera, como secretaria de la administración previa, así como el resumen de las actividades realizadas durante el ciclo 2020. A continuación, se otorgan algunas palabras por parte del presidente que termina su gestión, el doctor Gabriel Sánchez. Posterior a esto, se dirige un mensaje por parte del doctor Manuel Rivera, presidente entrante de la Asociación de Retina de Occidente, en su capítulo 2021. Se procede a realizar la presentación y toma de protesta de la mesa directiva de la asociación por parte del doctor Axel Orozco, actual presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Posterior a esto, se procede a realizar la presentación del plan de trabajo, así como las sesiones programadas para el año 2021. Al término de la introducción del programa anual, se procede a la presentación de la invitada del día, la cual es la maestra Joana Beatriz Martínez Abreu, con el tema El arte como sombra de sombras, Kant, lo bello y lo sublime, genio, gusto y distinción, con lo cual se da por terminada la sesión a las 9:54, agradeciendo la participación de nuestra ponente, así como la asistencia virtual de los participantes, e invitando a la sesión del mes de febrero. No sé si se puede ver el acta. Muchas gracias, doctor Ernesto. Bueno, es un honor para mí presentar uno de los ponentes que nos acompañaron esta noche. Es el doctor en ciencias, el doctor Adolfo Daniel Rodríguez Carrizales. Él es médico farmacólogo clínico por la Universidad de Guadalajara del 2010 al 2014. Es profesor investigador titular A en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Médico cirujano titulado por la Universidad Veracruzana en el periodo 2002 al 2007. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2014, con publicaciones internacionales en diferentes revistas indexadas. Es especialista en investigación clínica y asuntos regulatorios, y él tiene una línea de investigación en retinopatía diabética y estrés oxidativo desde 2010. El tema que nos va a compartir el doctor es el efecto del consumo prolongado de terapia combinada antioxidante sobre los marcadores de estrés oxidativo y de disfunción mitocondrial en pacientes con retinopatía diabética. Adelante, doctor, por favor. Muy amable, doctor Rivera, muchas gracias. Agradecerles la amable invitación a presentarles un poco de los avances que tenemos en la línea de investigación. A continuación les comparto pantalla. ¿Todavía no se presenta? No. ¿Está habilitado? Sí, está habilitado, pero Que lo compartan. Pero ahorita lo compartes de Facebook. Ajá. Se desconectó.
Bien, como ya señaló el doctor Rivera, la línea de investigación cuyos avances queremos presentar esta noche es el efecto del consumo prolongado de la terapia combinada antioxidante sobre los marcadores de estrés oxidativo y de disfunción mitocondrial en pacientes con retinopatía diabética. Esta es una línea de investigación que hemos desarrollado desde 2010. A continuación se muestran los diferentes colaboradores que han sido trascendentales para poder conducir este proyecto de investigación entre la institución académica Universidad de Guadalajara a través del Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica, así como el Departamento de Oftalmología del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente. Es importante señalar que, como parte de la declaración de conflicto de interés, la Universidad de Guadalajara ha recibido en calidad de donación en especie el suplemento alimenticio manufacturado por Laboratorio CIFI, denominado de manera distintiva como Drusen-Las. Sin embargo, los resultados de la presente investigación serán publicados en revistas de alto impacto sin favorecer ninguna de las conclusiones, meramente resultados académicos. Es importante establecer que en características de influencia de la enfermedad a nivel internacional se ha reportado que la retinopatía diabética ocupa un 43.6% dentro de las afecciones retinianas. A nivel nacional, el 31.5%, y en un estudio recientemente señalado en 2009, el 48.7% de la población atendida en la Institución Mexicana del Seguro Social presenta esta condición. Técnicamente, la retinopatía diabética se define por lesiones microvasculares en la retina relacionadas a la presencia de grandes cantidades de glucosa, así como de fructosa en sangre. Dentro de las diferentes condiciones que explican el proceso fisiopatológico de esta afección, tiene que ver con la oxidación de la glucosa y que a partir de 150 miligramos por decilitro se activen vías accesorias para poder oxidarla. Estas vías accesorias tienen que ver con glicación avanzada, especies reactivas que se generan en este nivel, vía de la exosamina, vía de las pentosas y esencialmente vía del sorbitol. Todas ellas, como pueden ver en pantalla, tienden a la generación de especies reactivas de oxígeno y al consumo, evidentemente, de las reservas antioxidantes endógenas. Existen diferentes antecedentes que nos ayudan a establecer la influencia de los agentes antioxidantes y el desempeño para favorecer cambios a nivel biomolecular. Existen diferentes referencias desde 2001 por Kouluru, una de las investigadoras internacionales que mayor ha influenciado en este menester acerca del efecto a nivel preclínico de agentes vitamínicos, hidrosolubles y liposolubles. Asimismo, formulaciones combinadas antioxidantes que tienen que ver con la modificación de agentes antioxidantes endógenos presentes en diferentes matrices biológicas. El grupo de investigación del cual formó parte en 2016 publicó efectos iniciales de un estudio fase 2 de los cambios a nivel molecular en cuanto a las especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno y la capacidad antioxidante endógena, utilizando como formulación inicial la constituida por vitamina C, vitamina E, luteína, zeaxantina, astaxantina, zinc y cobre. Existen diferentes evidencias a nivel preclínico que señalan la influencia de la diabetes dentro del proceso fisiopatológico para el desarrollo de microcomplicaciones a nivel vascular, a nivel de la retina, señalando diferentes efectos sobre la biodisponibilidad de agentes oxidantes. De igual manera, en otra publicación se establece la influencia en ratas Wistar-Kyoto sobre los marcadores de estrés oxidativo, de tal forma que diferentes investigadores como García en 2010, Roig en 2015 y su servidor en el grupo de investigación del cual formó parte, hemos caracterizado esta enfermedad considerando biomarcadores de estrés oxidativo a nivel sistémico. En base a lo anterior, se diseñó una línea de investigación que permita establecer de manera comparativa en dos grupos de exposición a placebo y a terapia combinada antioxidante durante un periodo inicial de 6 meses, considerando un mayor control metabólico para poder demostrar efectos con el consumo prolongado de esta terapia antioxidante.
Como pueden ver ustedes en pantalla, se hicieron evaluaciones secuenciales cada 30 días, considerando una asignación previa mediante la categorización del grado de severidad y la exposición a placebo o a terapia combinada antioxidante. Las estratificaciones fueron consideradas por un grupo de retinólogos que estuvieron cegados para poder considerar retinopatía no proliferativa moderada, retinopatía diabética no proliferativa severa y aquella retinopatía diabética proliferativa sin características de alto riesgo. De tal forma que la formulación que hemos evaluado hasta el momento, caracterizada por vitamina C, vitamina E, xantófilas como luteína, astaxantina, zeaxantina y los cofactores cobre y zinc, aparentemente dentro de su formulación tiene cierta coherencia lógica en cuanto a la formulación farmacológica. Los cofactores como cobre y zinc ayudan a las enzimas antioxidantes endógenas a activarlas. Las xantófilas se depositan a nivel retiniano y fungen como scavengers. Y la vitamina C a nivel citoplasmático, un scavenger hidrosoluble, y la vitamina E liposoluble a nivel de la membrana celular. El estudio comenzó con una etapa de evaluación donde participaron más de 387 sujetos, de los cuales 82 fueron seleccionados al cumplir los criterios de elegibilidad. Cabe señalar que durante la etapa de evaluación, 20 sujetos voluntarios sanos fueron considerados para constituir el grupo control y existieron más de 305 sujetos que fueron caracterizados que no cumplieron con los criterios de elegibilidad por diferentes condiciones. De los 82 sujetos que fueron reclutados en el estudio, fueron divididos acorde a su categoría de severidad y expuestos a una de las intervenciones, 35 en etapa no proliferativa moderada, 35 en etapa no proliferativa severa y 12 sujetos con retinopatía diabética proliferativa. Dentro de la comparación antropométrica a la basal antes de la intervención farmacológica, les presentamos diferentes condiciones en cuanto a la presión arterial sistólica y diastólica, así como el índice de masa corporal. Cabe señalar que al hacer el análisis estadístico no hubo diferencias significativas, por lo que técnicamente los dos grupos eran comparables. Al momento de hacer la evaluación de características oculares como la presión intraocular, así como la agudeza visual, de igual manera encontramos que no existen diferencias significativas al hacer la comparativa, al establecer las condiciones basales versus al final de la intervención. Sin embargo, en el aspecto metabólico, cobra relevancia que al tratarse de población que recibe atención tanto en segundo como en tercer nivel, y especialmente que lleva evaluación sistemática por su médico tratante, las condiciones como glucosa en ayuno, así como la dislipidemia, influenciaron de manera sustancial durante el control metabólico. Características como el ácido úrico, el perfil de lípidos, así como el funcionamiento renal, cobran especial relevancia en las condiciones que presenta un paciente y que desarrollan complicaciones microvasculares. Sin embargo, al hacer el análisis basal versus final, encontramos que no existieron diferencias significativas más que al momento de evaluar el perfil de triglicéridos. Por otra parte, al momento de hacer la caracterización de marcadores oxidantes, como en el caso de los lipoperóxidos, existieron modificaciones en cuanto al grupo de intervención y resulta relevante demostrar que al momento de hacer una evaluación de desempeño en el grupo expuesto a terapia combinada antioxidante, desciende de manera significativa la biodisponibilidad de lipoperóxidos. En el caso de los nitratos y los nitritos, como especies reactivas de nitrógeno, no hubo modificaciones significativas. En el caso de la capacidad antioxidante total, al menos se pudo observar estabilidad en cuanto a este biomarcador, y en el caso de la evaluación de las enzimas antioxidantes endógenas, como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, existió un comportamiento que permite la observación en cuanto a la catalasa de una diferencia en cuanto a una reducción de su actividad en forma significativa en el grupo expuesto a terapia combinada. No obstante, en el grupo placebo, llama la atención el hecho de tener una mayor actividad de la enzima superóxido dismutasa en el grupo expuesto a esta sustancia inerte desde el punto de vista farmacológico. De manera un poco más sencilla y gráfica, les mostramos el comportamiento a través de un modelo gráfico
entre la lipoperoxidación y la capacidad antioxidante total en el grupo expuesto a placebo. Observen cómo comienza a disminuir al término de la intervención estos dos marcadores, y en cambio en el grupo expuesto a terapia combinada antioxidante, una reducción significativa en cuanto a la biodisponibilidad de lipoperóxidos y una estabilización en cuanto a la capacidad antioxidante total. Es importante señalar que la evaluación de estos biomarcadores se hace a nivel sistémico, se toman muestras de suero y de plasma. No obstante, en cuanto al comportamiento estratificado por severidad, llama la atención que en el grupo que presenta la exposición a la terapia combinada antioxidante y el cambio en cuanto a la severidad de la retinopatía diabética, se presenta una estabilización en cuanto a la lipoperoxidación. Y al considerar la capacidad antioxidante total por grupo de severidad, también observamos un comportamiento en cuanto a que en la etapa severa existe un cambio más dramático. Por lo tanto, al establecer las diferentes condiciones y comparar los resultados que llevamos en la presente línea de investigación con lo que se ha reportado en la literatura, hasta el momento, la disminución en cuanto a la biodisponibilidad de lipoperóxidos en el grupo expuesto a la terapia combinada antioxidante, sin cambios sustentables en el grupo expuesto a placebo, la capacidad antioxidante que no presenta cambios significativos en el análisis entre grupos y dentro de cada uno de los grupos, la disminución significativa en cuanto a la actividad de la catalasa en el grupo expuesto a terapia combinada antioxidante, así como las diferencias observadas de manera significativa entre los sujetos que expresan su biomarcador como lipoperóxidos y diferentes grados de severidad, y la no existencia de una correlación al momento de hacer una evaluación final. La correlación negativa entre la capacidad antioxidante total y el grado de severidad, cuestión que es plausible desde el estudio fase 2, y una correlación entre los biomarcadores de disfunción mitocondrial como la fluidez de membrana versus el grado de severidad. Por otra parte, al momento de analizar el perfil lipídico, considerando las lipoproteínas de alta densidad y la evaluación del grado de severidad en cuanto a una correlación negativa, al momento que desciende este biomarcador de protección, y la correlación positiva entre un marcador antioxidante endógeno natural como es el ácido úrico y la severidad de la retinopatía diabética. Es decir, en diferentes publicaciones a nivel internacional se ha establecido la influencia que tiene el ácido úrico y las bilirrubinas séricas como agentes antioxidantes endógenos dentro de la capacidad antioxidante total sérica. Sin embargo, los biomarcadores como lipoperóxidos, nitratos, nitritos, así como aquellos tipificados por la fluidez de membrana y de partículas submitocondriales de plaquetas, están siendo agentes que pueden favorecer el entendimiento en cuanto a los procesos fisiopatológicos de la retinopatía diabética, hablando a nivel sistémico. Por lo tanto, en cuanto a los avances que tenemos en esta línea de investigación, la terapia combinada antioxidante disminuye la lipoperoxidación en pacientes con retinopatía diabética antes de la etapa proliferativa. La terapia combinada antioxidante puede ayudar a mantener la capacidad antioxidante en pacientes con retinopatía diabética hasta antes de la etapa proliferativa. La capacidad antioxidante total y la fluidez de membrana en partículas submitocondriales de plaquetas presentan concentraciones disminuidas conforme avanza la retinopatía diabética no proliferativa. El ácido úrico alto y el colesterol de alta densidad, HDL bajo, pueden jugar un papel importante en el avance de la retinopatía diabética y de sus complicaciones. Por lo que, en cuanto a las perspectivas que queremos desarrollar con la presente línea de investigación y dando pie a la segunda presentación de esta noche, pues queremos evaluar el efecto de la terapia combinada antioxidante a nivel local, en humor acuoso y en humor vítreo, confirmar la influencia de la terapia combinada antioxidante en las etapas tempranas de la retinopatía diabética sobre la evolución a largo plazo de estos pacientitos, y establecer la terapia combinada antioxidante como un tratamiento coadyuvante en la retinopatía diabética en las etapas tempranas. Nuevamente agradecerles la oportunidad de presentarles los avances de la línea de investigación en su fase 3 de evaluación. A continuación,
Cedo la palabra al presidente de la Asociación de Retina de Occidente, el doctor Manuel Rivera Pérez, y agradecerles a todos los miembros del presidium. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buena presentación. Ahorita lo platicaremos en la mesa redonda, las inquietudes que tenemos. A continuación, es un honor también presentar a la maestra en ciencia, la doctora Diana Esperanza Arevalo Cimental. Ella es médica retinóloga adscrita al servicio de oftalmología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es profesora titular en el programa de especialidad y de su especialidad en retina. Es jefa de enseñanza actualmente en el mismo programa de especialidad. Tiene la maestría en el Sistema de Gestión de Servicios de Salud y es doctorante en farmacología desde 2019. Ella nos va a platicar sobre el efecto de la terapia combinada antioxidante sobre los niveles de los marcadores de estrés oxidativo en humor acuoso y vítreo de pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor, y agradezco también pues a los que se encuentran dentro de la Asociación de Retina de Occidente. Gracias por la invitación. Y bueno, voy a continuar con mi plática, que habla sobre el efecto de la terapia combinada antioxidante en los niveles de marcadores de estrés oxidativo, pero en este caso es en humor acuoso vítreo de los pacientes con retinopatía diabética. Bueno, como colaboradores de la línea de investigación también se encuentra el doctor en ciencias, el doctor Adolfo Daniel Rodríguez Carrizales, y otros colaboradores que se encuentran en el Departamento de Oftalmología del Hospital Civil, así como en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y bueno, la retinopatía diabética es una complicación microvascular en la cual afecta a 1 de cada 3 personas a nivel mundial. En cuestiones, en cuanto a las principales causas de pérdida de visión en adultos que se encuentran en edad laboral. Algunas lesiones clásicas de la retinopatía diabética pues incluyen microaneurismas, hemorragias, arrozamientos venosos, exudados duros y neovascularización retiniana. Y bueno, epidemiológicamente hablamos de un problema de salud pública en el cual a nivel global el 34.6% de prevalencia y en México el 38.9%. De este porcentaje de retinopatía diabética, en un 75% de los pacientes que tienen diabetes de 20 a 30 años de evolución, pues se encuentran en esta etapa. En cuanto a la clasificación del grado de severidad de la retinopatía diabética, sabemos que existe una retinopatía diabética no proliferativa, retinopatía diabética moderada, severa y proliferativa. De acuerdo a la fisiopatología de la retinopatía diabética, debemos recordar que como factores etiológicos, hablamos de estrés oxidativo y también hablamos de cuestiones inflamatorias. En cuanto a las especies reactivas de oxígeno, pues es el tema que nos interesa y en el cual vamos a ver cómo interviene estos antioxidantes. En cuanto a la formulación que estamos utilizando en nuestra línea de investigación, pues también encontramos que se encuentra vitamina C, la vitamina E, el zinc, la luteína, la astaxantina, la zeaxantina y el cobre, los cuales son factores coadyuvantes y antioxidantes para tratar de detener la progresión de la retinopatía diabética y sobre todo encontrar los marcadores o los niveles de estos marcadores de estrés oxidativo en las matrices como lo son el humor acuoso y el humor vítreo. Como algunos antecedentes preclínicos, encontramos algunos estudios como Couluro en 2014, donde se vio la diferencia con ratas diabéticas en el cual se encontraban las especies reactivas de oxígeno más elevadas y la capacidad total antioxidante que en este caso vendría a ser la suma de la actividad metabólica enzimática antioxidante de forma más elevada. En el estudio clínico
que también se realizó podemos observar también, se evaluó el efecto de la ubiquinona o coenzima Q10 y la terapia combinada antioxidante sobre estos marcadores de estrés oxidativo en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa, encontrando que los factores oxidantes se encontraban disminuidos después de 6 meses de intervención con esta terapia. Podemos ver en las tablas cómo también incluso las especies reactivas de nitritos y nitratos pues se encontraban disminuidas en los pacientes que estaban con la terapia. Y bueno, en esta línea de investigación, pues la justificación es tratar de medir los marcadores de estrés oxidativo en matrices como lo es el humor acuoso y el humor vítreo, dependiente de un modelo quirúrgico, en este caso los pacientes que son sometidos a, a cirugía de vitrectomía por retinopatía diabética, y posteriormente, después de tener evaluados estos marcadores, pues realizar una intervención con terapia antioxidante para poder observar el cambio en estos marcadores. Como ya lo comenté, sería evaluar el efecto de esta terapia sobre estos marcadores de estrés oxidativo en humor acuoso y vítreo en estos pacientes. El diseño del estudio es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con grupo placebo y de forma histórica tenemos un grupo control en el cual ya se realizaron las mediciones basales en humor acuoso y vítreo obtenidos en un estudio transversal. El universo de trabajo fue la población con retinopatía diabética proliferativa que asistían al servicio de oftalmología en el Hospital Civil de Guadalajara y que fueron candidatos a vitrectomía. Como diseño del estudio, pues observamos aquí que los pacientes que fueron incluidos para vitrectomía por retinopatía diabética proliferativa o avanzada, se realizó una aleatorización, está en proceso el darles la terapia combinada antioxidante y por otra parte, pues el consumo de placebo en el otro grupo, realizar la vitrectomía posterior al tratamiento y hacer la medición de estos marcadores. En el estudio, por lo pronto, en el estudio transversal, donde ya tenemos las muestras, ya se analizaron las muestras de 13 casos, 10 controles positivos y 10 controles negativos. En este caso, los controles positivos fueron pacientes diabéticos sin retinopatía diabética. Los casos fueron pacientes diabéticos que se sometieron a vitrectomía por retinopatía diabética. Y los controles negativos, en este caso, fueron pacientes no diabéticos que se sometieron a vitrectomía por otro tipo de problema. Y bueno, encontramos datos significativos en el cual, pues, clínicamente los pacientes diabéticos o los casos se encontraban con hemoglobinas glucosiladas más altas, obviamente por la evolución que tienen de la diabetes y la retinopatía diabética. En el caso de los resultados de los pacientes de los marcadores de estrés oxidativo, como son la capacidad total antioxidante, la superóxido dismutasa y 8 isoprostanos, en este caso hablando sobre los marcadores antioxidantes, como sería la capacidad total antioxidante y la superóxido dismutasa, podemos observar, no hay puntero, ¿verdad? Podemos observar cómo en los casos pues se encontraba ya un equilibrio oxidante debido al tiempo de evolución de la diabetes y la retinopatía, niveles de antioxidantes un poco más equilibrados a diferencia de los controles positivos. Es decir, los controles positivos, pacientes diabéticos sin retinopatía probablemente tenían estos marcadores oxidantes más elevados a pesar de no tener una retinopatía diabética proliferativa. De igual forma, podemos ver tanto en el humor acuoso como en sangre y en humor vítreo, el cual coinciden los marcadores oxidantes
se encuentran más elevados en el grupo diabético sin retinopatía diabética que en los controles, obviamente, pacientes que no son diabéticos, y en los casos, de cierta forma, el equilibrio de estas reacciones, digamos, oxidantes, donde se puede observar ligeramente disminución en los 8 isoprostanos. Y bueno, como conclusiones preliminares, ya que el estudio de intervención se está llevando a cabo y aún no tenemos los resultados finales, encontramos que el empleo de estas matrices biológicas, que son el humor vítreo, el humor acuoso y en plasma, pues son de utilidad para hacer determinación asociados a estrés oxidativo en este tipo de pacientes. Esta intervención con agentes antioxidantes podría contribuir a modificar la biodisponibilidad de estos marcadores y también la determinación de los biomarcadores en las diferentes matrices biológicas, pues nos contribuye a diseñar terapias coadyuvantes con agentes antioxidantes para tratar de enlentecer la progresión de la retinopatía diabética previo a la etapa proliferativa incluso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Excelente presentación. Vamos a continuar con lo que es la mesa redonda, que estará a cargo del doctor Axel Orozco, actualmente nuestro presidente del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco. Él es expresidente de la Asociación de Retina Occidente en el año 2016. Y bueno, pues, doctor, un honor tenerlo aquí con nosotros y que nos acompañe en esta coordinación de la mesa redonda. Excelente, muchas gracias, Manuel. La verdad, excelentes presentaciones, muchas felicidades, Diana, doctor. Y ya tenemos algunas preguntas aquí. Nos pueden hacer llegar sus preguntas vía el chat de Zoom, ya que sí tenemos algunos minutos para la mesa de discusión. Y quiero que pues también se sientan libres, Manuel, de hacer las preguntas que nos vayan llegando del tema. Definitivamente es un honor tener pues estos dos trabajos de investigación que definitivamente pues denotan el alto nivel que se tiene pues localmente a nivel de no solo clínico sino de investigación, y en verdad que es un trabajo importante, ya que creo que el tema es fundamental y desde hace muchos años hay muchas controversias acerca de la protección, la nutrición, los antioxidantes en diabéticos y en retinopatía diabética. Y muchas veces tenemos algunos datos acerca de estudios que se han hecho en poblaciones, pues, principalmente caucásicas, y a veces no tenemos mucha información de nuestros pacientes mexicanos, que, como sabemos, pues, la retinopatía diabética tiene características propias de la población, que igual podemos discutir un poco, pero que además del mal control en general y la larga evolución, pues han asociado algunos ya genes o polimorfismos en ciertas poblaciones de México que hacen que tengan más retinopatía diabética. Entonces, me gustaría empezar primero con el trabajo de Diana, que fue digamos, el que vimos recientemente. Diana, me llamó mucho la atención un par de cosas. Uno es, ¿por qué les hacían unas vitrectomías a un paciente no diabético sin retinopatía? O sea, ¿cuáles fueron, digamos, la indicación? Como para saber si había un tema ahí inflamatorio o algo que pudiera a lo mejor hacer que estos marcadores de oxidación pudieran variar. Y dos, en la última tabla que nos mostrabas, alcancé a ver que algunas variantes o marcadores de oxidación estaban más disminuidos en el grupo diabético, control, que en el de sanos negativos o no diabéticos. Entonces, no sé si quisieras profundizar un poquito para todos nuestros amigos un poco de tu estudio. Perfecto, sí. Gracias, Axel. Muy interesantes las preguntas. Los diagnósticos de los pacientes que se sometieron a vitrectomía sin tener retinopatía diabética prácticamente fueron pacientes no diabéticos con, ejemplo, membranas epirretinianas,
agujeros maculares. Sí, esos son los diagnósticos de este tipo de pacientes o de este grupo. Sí, es un estudio, pues la verdad innovador, porque no se han medido este tipo de marcadores en estas matrices biológicas. Estamos de hecho sentando como los parámetros basales, por así comentarlo, de este tipo de pacientes. En cuanto a tu segunda pregunta, pues creo yo que nos falta aumentar un poco la muestra para tratar de discernir si efectivamente en el grupo de pacientes diabéticos sin retinopatía los oxidantes llegan a estar un poco más bajos por cuestiones de equilibrios enzimáticos o realmente son mediciones que se están quedando un poquito cortas en cuestiones a la inclusión de más pacientes, porque tenemos 10 pacientes en ese grupo y en el otro grupo son 13. Sí habría que ver realmente si aumentando la muestra quedaría esa medición como tal. Perfecto. Ernesto, también si tú tienes alguna pregunta, porque realmente es un tema, como dicen, hot topic, lo que es nutrición, antioxidantes y retinopatía diabética. Diana, otra pregunta. ¿Cómo eligieron sus marcadores? ¿Por qué esos tres, digamos, dentro de, digamos, una herramienta? Particularmente hablando de los antecedentes de cómo se ha medido esto en vitrio y en humor acuoso. Ok. Sí, normalmente, bueno, estos marcadores, por ejemplo, la capacidad total antioxidante, pues nos habla de la suma del proceso en el cual el cuerpo, de acuerdo a la actividad enzimática, pues va a disminuir la oxidación, ¿no? Entonces, como tal, pues es un parámetro importante que suma este tipo de antioxidantes a nivel corporal, en el cuerpo. Y el 8-isoprostanos, pues es un marcador importante de oxidación como tal, y sí se ha medido en otro tipo de pacientes, y nos basamos un poco en estos por el antecedente de cómo se realiza la medición. La realidad es que al hacer estas mediciones es complicado, ya que los microlitros que obtenemos del ojo pues son pocos, ¿no? En cuanto al vitrio y al humor acuoso. Entonces, sí tuvimos que ver antecedentes para tratar de elegir lo más viable. Ok. Yo, una como duda también, nomás, ¿fueron vitrectomías puras o procedimientos combinados en algunas ocasiones? Sí, algunos pacientes fueron procedimientos combinados y tratamos de excluir a pacientes que tuvieron algún problema en la cirugía de catarata. Okay. O sea, la realidad es que fueron pacientes que fueron cirugías sin complicaciones, por así decirlo, en cuanto a la facomulsificación de catarata, tratando de eliminar un poco el sesgo, ¿no? De inflamación o estrés oxidativo secundario a este tipo de complicación. Ok. Y ya finalmente otra duda que me llamó mucho es dentro de la retinopatía proliferativa. Sabemos que una de las principales indicaciones es pues, la hemorragia vítrea y otra el desprendimiento de retina traccional, que a lo mejor podrían ser perfiles bastante diferentes de lo que está pasando dentro del ojo del paciente diabético. No sé si las vitrectomías del grupo activo son mixtas, desprendimientos de retina, sí, hemovitrios, etc. Sí, son súper atinadas tus preguntas. La realidad es que los pacientes en el grupo de casos fueron pacientes vitrectomizados por hemorragia vítrea y por desprendimiento de retina traccional. O sea, se incluyeron los dos diagnósticos. El de hemorragia vítrea sí se tuvo que centrifugar la muestra para tratar de que los hematíes y esto no hubiera ahí ningún sesgo en la medición. Claro. Pero sí entraron los dos. Excelente. Digo, conforme crezca la muestra, a lo mejor va a ser muy interesante, a lo mejor hacer un análisis subgrupo y ver si la cuestión del hemovitrio puede causar algún tema. Solamente como una pregunta rápida. Técnicamente, digo, dentro de los conocimientos que tengo de biología molecular, lo comentaba la doctora Diana, esta cantidad de microlitros y esta cantidad de muestra tan pequeña que podemos llegar a obtener de una muestra oftalmológica o ocular,
es técnicamente muy difícil de procesar, ya que no es una muestra sanguínea, una muestra de plasma como tal. ¿Tuvieron ustedes la eliminación de algunos pacientes por no muestra suficiente o cómo fue el proceso de aprendizaje de procesamiento de estas muestras ya en el tema molecular como tal o biomolecular como tal? ¿Fue difícil o cómo se hizo realmente? Miren, como bien lo señala, doctor, ha sido una ardua labor poder estandarizar las técnicas en el laboratorio. Dentro del grupo de investigación participa otra de mis alumnas, que es químico farmacobiólogo, que llevó a cabo todo este proceso. Precisamente les hemos presentado hasta este momento los estudios preliminares porque tuvimos que eliminar a cerca de un 20% de los pacientes que participaron en la primera etapa, precisamente por muestras insuficientes, porque teníamos que identificar qué tanto influía las muestras obtenidas de vitrio, sobre todo por hemovitrio, y posterior a hacer el análisis de la centrifugación, incluso calcular el número de revoluciones por minuto, el tiempo necesario para poder hacer este proceso en la muestra y que el precipitado pues no decayera en cuanto a las propiedades y los marcadores de estrés oxidativo. Por eso quisimos presentar en la primera etapa los análisis previos, porque tuvimos que correr procesos de estandarización para que pudiera ser replicable y que esto pueda ser técnicamente medible y reproducible. De hecho, hay unas técnicas nuevas, como por ejemplo en la tecnología MAPIX o Miliplex, que lo que hacen es utilizar nanoesferas cargadas con anticuerpos que permiten en una sola corrida, con una muestra mínima a partir de 30 microlitros, poder hacer la evaluación de 4 o 5 analitos, hablando del perfil inflamatorio. Pero en cuanto a los marcadores de estrés oxidativo, ha sido complicado. Por eso, al momento de presentar los análisis iniciales, tuvimos que estandarizar este proceso y que realmente fuera reproducible. Nosotros, para tratar de disminuir la influencia de otros factores, tenemos que hacer triplicado. Y con otro de nuestros colaboradores, que es experto en el área química, tuvimos que hacer diluciones también de las muestras para poderlas reproducir. Yo quisiera hacer una pregunta aprovechando aquí a los expertos. Yo creo que nosotros como retinólogos o oftalmólogos, incluso en la práctica diaria, trabajamos mucho con la cuestión de los antioxidantes. Creo que es una parte esencial en cuanto a si indica o no se indica un antioxidante. Por ejemplo, en su práctica, ¿qué tanto ustedes indican antioxidantes a sus pacientes que son ajenos a lo que es degeneración macular? Yo le preguntaba al doctor Daniel, bueno, con los hallazgos que nos presenta, sobre todo en su investigación, ¿qué tanto peso con esos hallazgos puede ser aplicable en nuestra práctica diaria de indicar un antioxidante a un paciente diabético? No sé ustedes en su práctica qué tan frecuente de diabéticos se indican una terapia antioxidante. Bueno, yo en lo particular creo que se puede llegar a indicar, yo en lo personal no lo hago, por la falta todavía de información válida o de una investigación válida como tal. Se puede llegar a utilizar de manera empírica, sin embargo, yo creo que los procesos de investigación sobre los antioxidantes en retinopatía diabética en particular, digo, ya sabemos que en otras enfermedades retinianas, pues ya se tienen bien validados los procesos y los resultados que pueden llegar a tener. Sin embargo, creo yo que en retinopatía diabética, pues es bastante válido estudiar y verificar estos digamos, tratamientos y qué impacto clínico podría llegar a tener en nuestros pacientes. Definitivamente, después de toda esta investigación biomolecular que están haciendo la doctora Diana junto al doctor, definitivamente creo que posterior podría llegar a haber ciertos estudios clínicos que nos podrían llegar a traer los resultados que necesitamos dentro del campo clínico, digamos, ya aterrizándolo hacia nuestros pacientes. No sé, doctora, ¿qué opinión tenga? Yo sinceramente no prescribo vitaminas y antioxidantes en pacientes diabéticos como tal. Lo que dice Ernesto es extremadamente importante. Mientras no tengamos evidencias clínicas fuertes que sustenten esta práctica, yo creo que soy bastante reservado. Y nuevamente agrego el valor de este tipo de investigación, sobre todo pues, nacional y en nuestra población, que sí nos puede dar un sustento para el día de mañana prescribir ya con seguridad de que hay una evidencia clínica. ¿Por qué no lo hago? Porque definitivamente centro la atención en el paciente y en la familia en el control metabólico pues estricto. Y a veces es un trabajo clínico de meses o años con el paciente y la familia, hacerles entender la importancia del control metabólico sistémico.
Y a veces en la idea de algunos pacientes se puede quedar que el hecho de tomar una vitamina antioxidante los está protegiendo de un proceso metabólico primario que si no se controla. Entonces, a veces puede caer en el sustituir, tomarme una vitamina, una pastilla, por todo un tratamiento que involucra pues dieta, ejercicio, o sea, todo el control diabético. Por eso, pero sí, evidentemente cuando hay evidencia clínica, tanto de fase de investigaciones básicas como nos muestran, y el día de mañana que pues presenten los resultados de fase 3 completos, definitivamente nos va a dar un sustento a nosotros, oftalmólogos, retinólogos, para iniciar un tratamiento activo con coadyuvante, ¿no?, al control metabólico. Yo creo que esa es la base de esta charla, que es sentar las bases. Yo creo que actualmente todas las terapias van dirigidas a tomar a los pacientes con retinopatía diabética en etapas más tempranas, evitar que nos lleguen a unas etapas tan avanzadas como es el desprendimiento de retina traccional isquémico con atracción macular extensa. Yo creo que estas terapias van enfocadas a tratar de que no nos lleguen en estas etapas. Como bien dices, el control glicémico es insustituible, pero creo que esta información sí nos puede dar una base para cada vez tratar de contrarrestar los efectos dañinos. Ahora bien, sería muy interesante saber aquellos pacientes que han tenido un control glicémico adecuado, si presentan un aumento de estos factores oxidativos elevados comparados con una población sana. Creo que eso también será bien importante. Y creo que dará también bastante pie o información para el uso de este tipo de terapias. Claro. Volviendo un poquito al trabajo del doctor Daniel, que definitivamente alguien que ya lleva una línea de investigación de más de casi de cerca de 10 años, pues bueno, nos da este tipo de información. Y retomando un poco la pregunta de Ernesto, dado que han hecho un trabajo, la verdad, muy meticuloso en el tema de laboratorio, ¿alguno de estos factores o métodos incluso se pueden plantear como a futuro como biomarcadores moleculares que nos hablen a los clínicos de a lo mejor el día de mañana tener una prueba de este tipo como para saber si es un biomarcador de progresión o protector de retinopatía diabética? Sí, parte de lo que se está haciendo con este tipo de estudio es determinar la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos marcadores, sobre todo para poder hacer correlaciones en virtud de la severidad. En el estudio fase 2, por ejemplo, que corrimos durante 2010 a 2014, nos dimos cuenta que la correlación entre lipoperoxidación tenía una tendencia directamente proporcional a la severidad, es decir, el incremento en la biodisponibilidad sistémica de los lipoperóxidos podía traducir incremento en cuanto a la severidad de la retinopatía diabética en la etapa no proliferativa. Al mismo tiempo, evaluamos que la capacidad antioxidante total se depletaba en un sentido inversamente proporcional a la severidad. Por lo tanto, a medida que se iba consumiendo la capacidad antioxidante total sérica, aumentaba la severidad. Prácticamente con estos dos biomarcadores, lipoperoxidación y capacidad antioxidante total sistémica, es posible hacer un análisis molecular de un paciente con esta condición. Ahora, es importante señalar, existe memoria metabólica y hay numerosas publicaciones al respecto, donde se establece que hay un punto de no retorno, hablando del aspecto metabólico. Como ustedes bien señalaban, en el momento que el paciente presenta estas complicaciones y prácticamente se encuentra en el borderline entre la etapa no proliferativa severa, muy severa, y la etapa proliferativa, prácticamente ya no puedo detener su evolución. Y únicamente cuento con la alternativa de terapia láser como parte de los estándares de oro para poder hacer una evaluación y estabilización del problema. Parece ser, en el momento que nosotros hemos tenido estos resultados como biomarcadores disponibles, porque no es tan complejo llevarlos a cabo en un laboratorio de un segundo o tercer nivel de atención, que el poder hacer el análisis del estrés oxidativo plantea la posibilidad de coadyuvar en el manejo clínico y en el manejo metabólico. Lo que nosotros hemos planteado con esta línea de investigación, para nada voy a retrasar la oportunidad de tratamiento de un paciente bajo una intervención invasiva, como puede ser la terapia láser, o en su momento la necesidad de terapia con antiangiogénicos. Lo que estoy buscando es apoyar a ese paciente que tiene una alteración metabólica
que me tomaría más de 6 meses, 8 meses llevarlo a un control óptimo, con una hemoglobina glicada, por ejemplo, de menos de 9%, llevarlo a una hemoglobina glicada de 7% o menos, para tratar de manera anticipada, desde la etapa no proliferativa moderada, empezar con una intervención coadyuvante. El manejo integral de estos pacientes, ustedes como expertos lo han visto, no puedo retrasar la oportunidad de control metabólico y de eso mucho depende también el éxito de mi terapia. Y un paciente que va a ser sometido a una vitrectomía con alteraciones metabólicas cruentas, también el riesgo de complicaciones aumenta de manera significativa. Entonces, como ustedes bien lo señalaron, nosotros queremos aportar ese conocimiento de manera sistemática bajo un ensayo clínico que nos permita tomar decisiones. Insisto, son los primeros estudios, como ya señalaba la doctora Diana. Apenas estamos explorando si el comportamiento de estos marcadores en el acuoso y en el vítreo nos ayudaría a corroborar por el hecho de ingerir de manera exógena oral cada uno de estos agentes antioxidantes y podría haber un impacto a nivel local. Sí, es definitivamente lo que menciona, doctor, pues básico para poder tener, como ya se había mencionado, un conocimiento sólido desde la base para sustentar la prescripción de antioxidantes en retinopatía diabética. Ahora, una de las preguntas, pues, clave definitivamente en términos de la formulación que utilizaron. Hay infinidad de variantes que mezclan diferentes cantidades y elementos y dosis en cada formulación, o incluso de cómo se obtienen estos micronutrientes, tiene que ver con el efecto farmacológico, biológico activo. Mencionaba pues el conflicto de interés, obviamente en términos pues de patrocinio, digamos, pero yendo como a la raíz del protocolo y de la idea, doctor, o sea, ¿por qué se eligió ese grupo de elementos en particular y a lo mejor no otros? Por una combinación que desde el punto de vista farmacológico fuera sinérgica. Las xantófilas está totalmente estudiado el quimiotractismo que tienen por la retina y esencialmente por la fracción conjugada con las lipoproteínas. Favorecen su distribución como agentes liposolubles. En el caso de la vitamina C, se ha demostrado su efecto como un agente antioxidante hidrosoluble y que se ubica en el citoplasma celular. En el caso de la vitamina E, tiene propiedades, al ser liposoluble, se adosa a los ácidos grasos presentes en las membranas celulares. Y en el caso del zinc y el cobre, tienen efecto en las enzimas antioxidantes endógenas al fungir como cofactores y aumentar su actividad. Dentro de las diferentes formulaciones que estuvimos nosotros estudiando en su momento al diseñar la línea de investigación, fue la que nos pareció que dentro de la combinación y por la cantidad de principios activos que tenían dentro del comprimido, que tenían un perfil de seguridad mayor en cuanto a exponer al paciente a un consumo prolongado y dentro de la combinación podrían existir efectos sinérgicos. Decirles, hay diferentes formulaciones con agentes antioxidantes y todas se van a comportar de la manera igual o similar, para eso tendríamos que correr los estudios. Prácticamente las bases de esta línea de investigación nos están dando una plataforma para poder hacer evaluaciones de desempeño con diferentes combinaciones. No con esto quiero decir que la formulación que nosotros estamos estudiando sea la idónea o la mejor. Desde el punto de vista farmacológico parece ser complementaria y con un efecto sinérgico, pero para eso lo vamos a demostrar. Sí, eso es muy importante entender, amigos, que el trabajo serio en suplementación tiene que venir de trabajos de investigación básicos que sustenten el uso de estos elementos para prevenir o mitigar cierta condición. Entonces es muy importante entender que pues, bueno, esta línea de investigación que se presenta pues cumple todas esas fases de investigación. Y como dice el doctor, o sea, una vez que se demuestra que este grupo o esta combinación funciona, el día de mañana a lo mejor se puede trabajar con otro tipo de estudios clínicos en comparación con diferentes formulaciones. Lo particular es uno de mis temas de interés, la suplementación y los elementos antioxidantes a nivel de retina. Y una de las preguntas que me adelanto, porque sé que el público la va a hacer, porque siempre lo preguntan es, ¿dónde dejas a los omegas, ¿no? en
en esta fórmula, ya que pues bueno, tienen evidencia suficiente pues también de su capacidad neuroprotectora en sistema nervioso central y en retina misma. Entonces, ¿qué le dirían a todos los amigos que preguntan de si además de suplementar con vitaminas y carotenos, se les da omega, se les recomienda a los pacientes ingesta de omega, particularmente en diabéticos? ¿Quieres tú comentarlo bien? Sí, como tal, la línea de investigación que presentamos actualmente es en estrés oxidativo, pero como lo mencionamos, pues, y lo sabemos como oftalmólogos y retinólogos, la retinopatía diabética también tiene una base fisiopatológica inflamatoria. Y en esta base fisiopatológica inflamatoria tenemos también una línea de investigación que estamos comenzando en cuanto a marcadores inflamatorios. Interleucina 6, TNF-alfa, etcétera, en el cual pues también vamos a evaluar el tratamiento con antioxidantes más omega, más los omegas, que en este caso, como ya lo mencionaste, pues tienen una actividad antiinflamatoria, ¿sí? Por las cuestiones pues que son liposolubles y se adhieren a la membrana celular y tienen como tal varias actividades antiinflamatorias, por lo que pues también es importante tenerlo en cuenta para sentar bases científicas para el tratamiento en este tipo de pacientes. Excelente. No sé, Ernesto, ¿alguna otra pregunta, Manuel? Digo, ya nos llegaron algunas ahorita de la audiencia que vamos a hacer. Entonces, quiero preguntarte, Diana, en los pacientes que hiperectomizaron, ¿se les estaba dando suplementación o no? Los resultados que presentamos ahorita fue un grupo sin intervención, sin la suplementación. Estamos corriendo con la fase de intervención, que se están suplementando los pacientes, pero esos resultados todavía no los procesamos. Me pregunto porque, bueno, es una fase ya, como dice el doctor, creo que hay una fase bien clara en lo que es la fase no proliferativa y la fase proliferativa. Entonces, por lo que hasta ahorita llevan como de resultados, se ve una buena respuesta en los casos no proliferativos, pero bueno. Exacto. Habrá que ver qué respuesta tienen esos antioxidantes en la fase ya proliferativa y en fases avanzadas de la retinopatía. Entonces, creo que será bastante interesante, como dice el doctor Ace, también cómo jugar con los demás suplementos. Sí, si me permiten agregar, en esa línea de intervención, estamos aprovechando el modelo de pacientes programados a vitrectomía para poder considerar la intervención durante 30 a 60 días. Técnicamente lo que vamos a evaluar es el comportamiento de los marcadores. Una vez que el paciente programado empieza a consumir el agente antioxidante con y sin omega 3 y se ve la evaluación en cuanto a la determinación de estos biomarcadores. Lo que nosotros queremos es, al tener estas comparativas, tratar de comprender un poco más en qué punto de la progresión de esta microcomplicación vascular podría existir el momento de incidir. No estoy esperando que con esta línea de pacientes sometidos a vitrectomía y que previamente consumieron el agente antioxidante se modifique el desenlace. Eso tiene que quedar muy claro. No pretendemos esa evaluación clínica. Lo que estamos considerando es poder acceder a estas matrices biológicas en pacientes que ya tienen la indicación del procedimiento quirúrgico para poder entender mejor en qué momento, en la etapa previa a necesitar la indicación quirúrgica, podríamos incidir. Por lo tanto, esta línea de investigación versa en poder tener esos comparadores. Y podría quizás malinterpretarse que pretendemos que con la terapia antioxidante, alguien que ya tiene una indicación de procedimiento quirúrgico pudiera tener complicaciones diferentes. En esta etapa no estamos ante este escenario. Estamos sentando las bases del comportamiento molecular para entender mejor esta enfermedad y ver si realmente el efecto coadyuvante de los agentes antioxidantes y desinflamatorios, como en el caso de los omegas, podría favorecer un cambio en el desenlace. Y digo, retomando un poco las vitrectomías, a lo mejor del grupo control, nos mencionan que son agujeros maculares, membranas epiretinas en no diabéticos. En no diabéticos. Siempre que se miden biomarcadores a nivel del vitrio, pues tiene que ver como la indicación misma de la cirugía si puede tener un cambio, ¿no? Entonces,
a lo mejor de repente no sé qué tanto estén haciendo vitrectomías por miodesopsias que, pues, digamos, sería el ojo quizá Más controlado. virgen, ¿no? Sin alguna patología de base. Porque siempre en las discusiones de estos temas sale, oye, pero que si el agujero macular no influyó, o la membrana, etcétera. Por lo que dice, de sentar esas bases como de tener perfiles antioxidantes en diferentes enfermedades, independientemente de la intervención, lo cual suena bastante lógico como lo han planteado, y creo que es la mejor manera de hacerlo. Más bien mi pregunta iría encaminada a una vez que un paciente diabético, digamos, empieza el proceso de atención de retinopatía diabética, tiende a empezar de la mano su control metabólico o sistémico un poco más estrictos, o sea, así como fueron con el oftalmólogo a tratar la retinopatía diabética, a veces van ya con el endocrinólogo y pasan del médico general a un endocrinólogo, y por lo tanto mejora su control sistémico basal. Esto podría ser como algo difícil de analizar a la hora de hacer un perfil antiinflamatorio, sobre todo ya en una intervención, si el paciente paralelamente está mejorando su control metabólico. Sí, de hecho, se trata de controlar en los criterios de elegibilidad. De hecho, en el estudio fase 2 inicial que realizamos, ahí los pacientes tenían cifras de hemoglobina glicada menores al 12%. En este estudio, en el fase 3, tratamos de hacer un poquito más estricto el control y reclutamos pacientes con hemoglobinas glicadas menores al 9%, es decir, un control subóptimo, precisamente por lo que comenta, doctor Axel, tratar de que metabólicamente los pacientes estuvieran con mejor control para que disminuyera la influencia en cuanto a los resultados. Ha sido complicado bastante. Nuestra población técnicamente no cumple con los controles metabólicos. Nos basamos en los criterios quirúrgicos en el servicio de oftalmología para tratar de estandarizar que en el ingreso y en la programación cumplan metabólicamente. Pero precisamente nos hemos topado con estas barreras, que el paciente ya está prácticamente perfilado y desarrolla descontrol glicémico. Y nos abocamos a ese control para poderlo exponer a un agente antioxidante que realmente los cambios puedan ser lo más fidedignos posibles. Por ello, en las líneas de investigación, cuando participan numerosos pacientes, se pueden hacer análisis por estratos para tratar de disminuir la influencia de estas variables intervinientes. Excelente, no, pues sí, y nos preguntan aquí para pasar brevemente algunas preguntas del público. El día de hoy, si hay estudios a nivel, digamos, comercial, clínico, que solicitar en un paciente diabético, además de lo típico, o sea, pensando en algún ya como perfil, o sea, agregar perfil de lípidos o algunas apolipoproteínas. No sé, preguntan si hay algún estudio. Sí, de hecho, para hacer el análisis como tal del comportamiento oxidante, con estudios de rutina, como por ejemplo una química sanguínea que traiga el desglose del perfil lipídico, así como ácido úrico y bilirrubinas, ya nos orienta qué tan alterado está el perfil oxidante. Por ejemplo, se ha reportado que los valores de biodisponibilidad de ácido úrico por arriba de 7 miligramos por decilitro en varones ya se tornan en un comportamiento oxidante. Por arriba de 6.5 miligramos por decilitro en mujeres ya comienza a ser oxidante. Y en el caso de la bilirrubina total, por ejemplo, por cifras superiores a 1.8, ya tiende a ser un marcador oxidante. Entonces, sí es posible tener un panel en estudios de rutina para poder darle más información al paciente qué tan óptimo está siendo su control. Y evidentemente el valor de hemoglobina glicada que nos permite hablar de un control óptimo o subóptimo. Y por ejemplo, Diana, tú que estás muy metida en esto, que a lo mejor ya no pasó la pregunta a ti, pero tú sí estás indicando antioxidantes en tus pacientes diabéticos, así digamos, en tu práctica. Rutina. Como tal, en algunos pacientes lo hago, ¿sí? Sobre todo, pues, pacientes ya, digamos, que tienen un perfil, por así decirlo, oxidante, como lo mencionó Daniel, en cuanto a la clínica, estudios y demás, ¿no? Sí lo hago. Y sobre todo porque, bueno, no tenemos información científica como tal en cuanto a resultados de que este tipo de antioxidantes vayan a modificar el curso de la retinopatía diabética, ¿no? Pero bueno, tenemos antecedentes en degeneración macular y demás, que se ha visto que, pues,
favorecen de cierta forma un proceso también en la muerte celular programada y demás, apoptóticos como tal. Entonces, en algunos pacientes sí los prescribo, no es mi práctica clínica diaria que sea en todos los diabéticos, pero en algunos pacientes, de acuerdo al perfil clínico y a estas cuestiones pues, laboratoriales y demás, sí los prescribo. ¿Y te basas en algunos de estos hallazgos digamos, de laboratorio que nos mencionaba el doctor Daniel, de este perfil de Sí, lípidos, generalmente como para ver en este tipo de pacientes, a exacto. quién darse? Sí, no en todos, pero sí en este tipo de pacientes. ¿Y utilizarías alguna formulación en especial, por ejemplo, la que están estudiando? De hecho, es la que más utilizo, sobre todo por el perfil de bioseguridad en cuanto a los miligramos y demás que viene, en cuanto a las dosis diarias recomendadas en pacientes pues, en degeneración macular y otro tipo de pacientes. Generalmente es la formulación que utilizo. Y esto, por ejemplo, otra de las preguntas muy frecuentes en suplementación en oftalmología es si ya están tomando otro tipo de vitaminas o antioxidantes sistémicos o generales, si se contrapone indicar este tipo de formulaciones. Bueno, precisamente por la expertise que nosotros desarrollamos como farmacólogos, hacemos ese análisis de interacciones. Tenemos que considerar que tan posible puede ser una acumulación de estos agentes en algún tejido graso o en algún compartimento biológico, precisamente para poder prescribir con mayor seguridad, pero se hace una evaluación completa. Okay. Es decir, como ya lo planteábamos desde un principio, no quiere decir que con esto ya podamos hacer modificaciones sustanciales en las indicaciones. Técnicamente para eso estamos generando la evidencia, pero tiene que haber una evaluación integral y como farmacólogos es lo que llevamos a cabo. Interacciones no nada más por el aspecto de oftalmología. Sabemos que estos pacientitos son evaluados por otras áreas terapéuticas, por lo tanto tenemos que hacer una evaluación de desempeño y de integración del paciente. Sí, eso es muy importante, compañeros, amigos, entender eso, que en este momento al menos se puede considerar la suplementación como coadyuvante, ¿no?, en el manejo. Y nunca dejar de insistir a sus pacientes en ese control metabólico estricto, que es lo que puede cambiar realmente la progresión o el pronóstico quizá a mediano plazo. Definitivamente en estudios multicéntricos del pasado hemos aprendido que los primeros años del control metabólico son fundamentales. Entonces, definitivamente un paciente que inició mal su control tiene más riesgo de retinopatía y de progresión y por lo tanto ceguera. Entonces, desde que se detecta un paciente hay que empezarlo a educar para que controle su diabetes como el pilar angular del control de la retinopatía, ya que sin pues todo lo que hacemos como oftalmólogos va a tener una duración, un tiempo limitado o un valor pues también limitado, ya que definitivamente el descontrol metabólico lo puede afectar, pero hay que recordar, como nos decían tanto la doctora Diana como el doctor Daniel, que en la base de la gestión del edema macular diabético y de la retinopatía mismo es un tema inflamatorio donde hay mucha actividad de interleucinas y de antioxidantes, de oxidantes. Entonces, definitivamente tiene un valor este tipo de suplementación y creo que este tipo de estudios nos demuestran definitivamente cómo hacer bien las cosas para el día de mañana poder indicar con seguridad esta suplementación. Definitivamente a todos los pacientes, como algunas terapias alternativas que están demostradas que no afectan o no tienen riesgo, yo le digo a los pacientes, mira, pues sí, se puede hacer su acupuntura, nomás vea que las agujitas sean estériles y que todo esté, pero sigue el control diabético estricto, o sea, no deje de ir con su internista, su endocrinólogo. Entonces, los pacientes son los que a veces nos preguntan, ¿puedo tomar vitaminas o estoy tomando tal vitaminas? Y ahí también, digamos, como experto en suplementación, el consejo que se les da es siempre revisen qué se está tomando el paciente, qué tipo de fórmulas, los miligramos, y luego váyanse a la literatura y vean si lo que se está tomando se ha asociado o no con un beneficio, porque se van a sorprender de que muchas formulaciones en el mercado no cumplen los requisitos, sobre todo hablando de carotenos, luteína, zeaxantina u otros.
Entonces creo que es muy importante tomar ese papel activo para ponerse en el proceso de análisis de cada paciente que está tomando, si lo van a tomar, como decía la doctora Diana, si ese paciente en particular ya tiene un perfil oxidativo o inflamatorio elevado, iniciar un tratamiento activo. Pues digo, por aras del tiempo, creo que hemos tenido una muy buena discusión. No sé si quieran dar comentarios finales a la sesión y luego pues, el cierre de asuntos varios y todo de la asociación. Nada, yo creo que bastante agradecerles a los ponentes, creo que bastante buena sesión. A mí me gustaría hacer una última pregunta. Después de todos estos ensayos, de toda esta cuestión biomolecular básica, me imagino que después viene alguna fase clínica o algo. ¿Tienen ustedes ya pensado cómo se abordaría esta situación clínica? ¿Ya cómo se aplicaría realmente con los pacientes? Sí, de hecho, este estudio, fase 3, está por ser publicado en cuanto a ya sus resultados globales. Como lo señalé en un principio, es tratar de establecer una plataforma que permita hacer la evaluación no nada más de una formulación como esta, sino de otras comparativas, Claro. Precisamente para poder hacer una caracterización de cuáles serían los agentes a suplementar que tendrían mejor desempeño. De hecho, precisamente por eso comenzamos con un estudio inicial, luego un estudio fase 2 y ahora con carácter confirmatorio para este perfil de agentes oxidantes y antioxidantes. Perfecto, muchas gracias. Pues yo antes de cederle ya la palabra al presidente del ARO, Manuel, también me sumo a las felicitaciones, en verdad. Diana, doctor Daniel, es un orgullo que tengamos este nivel de calidad de investigación aquí localmente, que es nacional y que es nivel internacional. En verdad que es un orgullo que sean parte del ARO, del colegio y bueno, de la UDG, de todo el sistema de investigación, ya que sabemos que es bastante difícil hacer investigación en México. Nada más que felicitarlos por esa gran labor y por todo lo que nos han enseñado. Y también, como mencionaba el doctor Ernesto, pues agregar que ese valor clínico que ya viene se basa en años y años de investigación y de demostrar a nivel básico cómo es que estos microelementos ayudan a la retina. Y pues agradecer a Manuel, a toda la ARO, su invitación para esta noche para estar aquí con ustedes. Y nada más, pues agradecer a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Pues igual me sumo a las felicitaciones, doctor. Gracias. Excelente presentación. Creo que, como comenta el doctor Axel, es una base para que se sigan generando nuevos protocolos de investigación, que siga creciendo la investigación en ciencias básicas, que se puedan después aplicar a la área clínica. Creo que siempre cuando nos enfocamos en retinopatía diabética, siempre nos enfocamos mucho en tratamientos ya resolutivos, pero creo que la base preventiva a veces nos quedamos un poquito cortos. Por eso es la intención de acercarnos a este tipo de investigación que nos dé pauta para tratamientos más tempranos y un poco hasta cierto punto preventivos. Y bueno, estaremos pendientes de las publicaciones, doctora, y pues agradecerle su presencia, doctor Ernesto, y a todos los presentes, agradecerles su tiempo y nos esperamos en la siguiente sesión del siguiente mes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pasan a firmar.